Bienvenidos a un nuevo programa de Casa de Familia. Hoy vamos a hablar de la abuelitud, de la función de los abuelos en la familia, cómo se relacionan ellos también con nuestros hijos. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que es un tema por ahí que mucho no se habla, de la función que tienen los abuelos con nuestros hijos y ese aporte enorme que hacen en nuestros hijos. Porque en esa circularidad de los afectos, cuando uno se va poniendo más grande, va haciendo que después, cuando uno tiene hijos, los tiene uno, pero después a uno lo hacen abuelo. Y es en esa circularidad de los afectos cuando uno puede volver a entregar, en esa serenidad de la vida, cuando uno ya es más grande, poder empezar a entregar un montón de cosas a los nietos, que en cierto modo es como que perpetúan la identidad de uno. Los abuelos son importantísimos en la vida de las personas. Incluso hay un montón de estudios que hablan de cómo elevan el autoestima de los nietos, cómo los abuelos perpetúan su identidad, y esto es una cosa importantísima, cómo los abuelos hacen que puedan reparar incluso cosas que han hecho mal con sus hijos y puedan repararlo en sus nietos. Es una función espectacular. Es como, yo no sé qué imagen usar, pero el don máximo me parece que es donde una persona se puede dar a otro, creo que es ese amor de abuelo que es absolutamente sin ningún tipo de interés de nada, o sea, es una entrega absoluta a los nietos. Obviamente que hay distintos tipos de abuelos, ¿no?, que ya vamos a ver, pero en el fondo el abuelo vuelve a vivir gracias a los nietos. Así es, y se nota muchísimo también en la relación justamente que tienen, en los momentos que comparten abuelos y nietos, que también es de gran disfrute, así que nos parecía importante hablar de la abuelitud justamente aquí en Casa de Familia. Vamos a compartir un testimonio, ¿es así? Así es, así es. Vamos a escuchar a Estela y a José, que nos van a contar cómo ha sido su vida y cómo es su vida hoy como abuelos. Bueno, el lugar que ocupan para mí es el primer lugar. Yo, como una persona cristiana y católica, debo decir que Dios es el principal en mi vida, pero yo veo a Dios en ellos. Dios se me manifiesta en ellos. Así que, bueno, son todo. Ellos son todo para nosotros. Y vemos que son ese momento de nuestra vida en el que también Dios, cuando ya empiezan a sentirse el cansancio de los años, en nosotros, porque hay abuelos más jóvenes, ¿no?, pero en nosotros, empiezan a aparecer ciertos dolorcitos y ciertas incapacidades, ¿no?, para hacer ciertas cosas, y eso se transmite también al alma. Empezás a sentir esos dolorcitos del alma y esas angustias por esas cosas que no podés hacer. Y bueno, y ahí es cuando llegan los nietos. Es como esas caricias que Dios te manda para aliviar esos dolorcitos del alma y del cuerpo. Creemos que lo que podemos aportar o intentamos aportar en este mundo que está muy cambiado, que no es nuestra niñez ni nuestra adolescencia, entonces tratamos de transmitirles valores y principios que se han ido perdiendo, que nosotros los hemos transmitido a nuestros hijos, pero que la sociedad los va quitando de los hogares. Entonces uno entra como en desesperación y quiere ya decirle a los niños y transmitirles esos valores y esos principios. Tratamos de transmitirles mucha seguridad, que ellos sepan que nosotros vamos a estar en cualquier circunstancia de su vida. Mientras estemos aquí, para ellos siempre vamos a estar. Y de ahí también la necesidad del buen trato y la buena convivencia con los papás, tantos yernos, nueras, porque hay que ir viendo que los chicos vivan en ese ambiente, ¿no es cierto?, de armonía familiar, y que la tienen que transmitir los abuelos. Y sí, como abuelos, ¿no es cierto?, tenemos que buscar de unirnos, de buscar la manera de juntarnos, de que ellos vean
una familia total también, que parte, ¿no es cierto?, de sus abuelos para abajo, donde están proyectados sus papás, y bueno, eso lo tienen que ver porque se está perdiendo, y es lo que tenemos que buscar todos los abuelos, y a nosotros como experiencia y vivencia nos da un gran resultado. Entonces habría que encaminar más a fondo todo eso, el acercamiento a Dios, el acercamiento a María, en rezar juntos, buscarnos entre todos para ayudarnos. Ayudar en eso, ¿no? Ayudar en eso también. Bueno, a mí me parece que esto es recíproco, ¿no? Nace en nosotros un amor nuevo. Nosotros les damos un amor que es totalmente renovado. Un amor que antes no habíamos sentido, ¿eh? Volver a sentir ese palpitar del corazón cuando frena el auto y sabemos que llegan. Eso es un amor nuevo, renovado. Y bueno, y ellos nos dan ese amor puro y desinteresado que es todo, ¿no? Y bueno, y ellos nos dan vida, nos regalan vida, porque nosotros en ellos volvemos a renovar los años. Volvemos a sentirnos jóvenes en los más adolescentes o preadolescentes, nos volvemos a sentirnos niños con ellos, aprendemos palabras nuevas, situaciones nuevas. ¿Cuándo me había visto yo ni con mis hijas armar una pijamada allá arriba, juntar camas? No importa que me duela todo, estamos corriendo camas y con José para, bueno, compartir esos momentos de felicidad que a ellos les encantan y que nos lo transmiten a nosotros. Como dice Estela, por ahí, ¿no es cierto?, todos los fines de semana como que los esperamos, y los días de semana también saben darse una vueltita, pero el fin de semana es como dedicárselos a ellos, ¿no? Eso de la pijamada es medio infantil, pero bueno. Volvemos a ser niños. Volvemos a ser niños y bueno, y están esperando que ese viernes a la noche capaz que los llamemos y organicemos todo, ¿no? Para estar todos juntos. ¿Qué le podemos decir a aquellos abuelos, ¿no es cierto?, que tienen mucho tiempo los nietos, aquellos que lo tienen poco, aquellos que están lejos? Bueno, que cada momento lo tenemos que aprovechar. Los que están todo el día con los nietos, que no lo sientan como una carga, que disfruten de esos nietos, disfruten de cada momento, porque son únicos y pasa muy pronto, porque no somos eternos, y menos nosotros, que ya vamos camino a. Entonces, disfrutarlos al máximo. Y aquellos que los tienen poco, que esos momentos que los tienen, que sean intensos y de mucho amor, con mucha intensidad lo vivan, ¿no es cierto? Dejar de hacer todo lo que estamos haciendo para recibirlos, para estar con ellos o ir en busca de ellos. Y aquellos que los tienen lejos, y de eso nosotros sabemos porque hay 2 nietitos más lejos, no es tan lejos, pero bueno, están lejos, no los podemos ver asiduamente como los vemos a los demás. Hay muchos medios hoy para comunicarse con ellos, las videollamadas, un mensajito, un audio porque ellos lo escuchan, tantas cosas para sobre todo decirles que los amamos, decirles que los amamos. Y bueno, y a todos los abuelos, que cada momento que estemos con ellos sea un sello de amor que dejamos marcado para el resto de la vida de los chicos. Tener un poco presente es un ejemplo que nos pasó a nosotros, a lo mejor nuestras hijas, se nos fueron pasando los años y como que le quedamos debiendo, en mi caso, no en el caso de Estela, sino tiempo. Y ahora como que quiero recuperar todo ese tiempo y tenerlos conmigo, pero tengo que ser consciente. Sus papás son los que tienen que estar con ellos. Nosotros somos unos allegados, otros papás viejos, pero darle también el lugar que corresponde a mamá y a papá en su familia, ¿no?
Agradecemos a José y a Estela por haber compartido con nosotros tan bonita experiencia, tan bonito testimonio. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero como siempre te invitamos a que puedas contactarte con nosotros, allí a los datos que aparecen en pantalla, para tus consultas, para dejarnos algún comentario, algo que quieras que quizás José conteste en el consultorio, así que te animamos a que lo puedas hacer allí en esos datos. Nos encontramos en el próximo bloque para seguir hablando de la abuelitud. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. Segundo bloque de Casa de Familia, seguimos con el tema de los abuelos. Estamos viendo la función de los abuelos en la familia y hemos escuchado un testimonio muy bonito hoy. La verdad que es difícil esto de los testimonios, pero qué enriquecedores que son, cómo muestran la vida real, ¿no? Como me encantó cuando decía que uno hace cosas que antes o que había dejado de hacer, ¿no? Y son estas pérdidas y ganancias que uno tiene cuando es padre, hace cosas dentro de un sistema parental y donde tiene ciertas normas y reglas. En cambio, el ser abuelo justamente es el ser padre o prolongación de un padre, pero sin esas reglas. Entonces, por eso es el volver a tirarse al piso. O sea, son pérdidas y ganancias. Pierde un hijo, pero gana un nieto, digamos, ¿no? Es esa doble cara de esta moneda que me parece interesante, el volver a entender esta función de los abuelos, de poder ser transmisores de valores, de poder ser transmisores de una herencia, transmisores de una familia, transmisores de heraldos, de importantes virtudes que solamente transmiten los abuelos. También de relatos familiares, porque los abuelos generalmente son los que cuentan la historia justamente de la familia, no sé, del bisabuelo, ¿no? Y eso a los niños también los atrapa. Bueno, eso también enriquece, digamos, la cultura familiar, digamos, y hace que uno pertenezca a un tronco común, pertenezca a una historia, pertenezca a un pasado, y hace que el niño también conozca que existe un pasado y existe un presente, y que existe un futuro. Y entonces también le da esa función, digamos, de noción del tiempo. Y es importantísimo, digamos, que aparezca eso, ¿no? También son por ahí los abuelos los que hacen que a través de las correcciones que van haciendo o van contando historias de tu papá hacía tal cosa, tu mamá hacía tal otra, también van entendiendo ese juicio crítico, digamos, de que yo puedo hacer las cosas de modo diverso, pero que hay un antes y un después, digamos, ¿no? Que hay una continuidad de identidad familiar. Hay distintos tipos de abuelos, y esto lo vemos siempre, ¿no? Hay un abuelo más de tipo formal, que es, esto según la clasificación de Newman y Newman, hay un abuelo más de tipo formal, que es el que mantiene las formas y trata de no implicarse demasiado con los nietos. Hay otro tipo de abuelo que es el que busca entretenerse y que solamente lo tiene al nieto para jugar un rato y después, bueno, llévenselo, ¿sí? Pero tampoco termina de implicarse con el nieto. Hay otro tipo de abuelo que es el abuelo o padre subrogante, o que también se llama síndrome del abuelo esclavo, que termina cumpliendo la función de padre obligatoriamente porque los padres no se hacen cargo de los hijos. Y esto es una cosa muy frecuente que vemos de padres que delegan absolutamente la función parental en sus abuelos. Y esto trae muchas consecuencias en los hijos, digamos, ¿no? Bueno, en los nietos. Hay también otro tipo de abuelo que son más figuras distantes, donde el abuelo no se implica demasiado o tampoco le interesa implicarse demasiado en la vida de los nietos. Y después hay un abuelo ideal, podríamos decir, según Newman, que es un abuelo que acepta lo que es, acepta la etapa de vida en la que está, acepta su pasado con los errores y con lo que tiene, y encuentra en ese nieto una forma de proyectarse, ¿sí?, hacia el futuro.
una forma de esta circularidad de los afectos, de yo darle a otra generación lo que yo recibí. Y ese abuelo ideal es el que en última instancia va a hacer que ese nieto sea nieto y no sea hijo. Porque también el ser nieto es muy, muy distinto y por eso la complicidad de un nieto con un abuelo también es distinta. Sí, por eso esto de que los abuelos también malcrían a los nietos con derecho, ¿no? Con derecho de abuelo. Bueno, y eso a veces trae muchísimos problemas a los padres, porque no saben cómo poner el límite para que uno malcríe y no, pero esa picardía del abuelo, que si es bien entendida, digamos, esa malcrianza entre comillas, puede hacer muchísimo bien en esa complicidad afectiva entre abuelo y nieto. Bien, bueno, vamos a seguir con el tema de la abuelitud, como decimos nosotros. También vamos a estar comentando con otra especialista que ya nos ha acompañado en otros momentos, en otros programas. Hoy va a estar con nosotros nuevamente Mabel Borda, hablando y ampliando el tema de la función de los abuelos en la familia. Es un tema muy lindo y muy importante de tratar, la relación de los abuelos y los nietos, entendiendo la importancia y la relevancia que tienen los abuelos en la vida de los nietos, y también viceversa. En este sentido, si vemos la sociedad actual tan marcada por el individualismo, por la prisa, donde muchas veces se prioriza más el tener y el lograr que el ser y el estar, los abuelos en la vida de los nietos realmente vienen a cumplir una función muy importante. Se podría decir que son como un remanso, como un alivio en la vida de los nietos. Traen esta presencia de aquí y ahora con paciencia para esperarlos comer, para esperarlos hablar, para tener esta mirada más paciente que a veces los padres con jornadas laborales muy extenuantes no logran. También, si tenemos en cuenta que los abuelos son los conocedores de la historia materna y paterna y transmiten esto a los nietos, las historias o los cuentos que los abuelos le hacen a los niños referidos a sus padres de cómo eran cuando eran chicos, los miedos que tenían, son impagables. También participan los abuelos en la educación, son transmisores de educación, pero no con la misma mochila que quizás llevan los padres, buscando afianzar o lograr ciertas cosas en determinado tiempo para con sus hijos. Los abuelos van distendidos y pueden mirar esta educación desde otro lugar. También en este proceso de educación, enseñanza que tienen los abuelos con los nietos, les permiten a los nietos salir de esta comodidad al dejarse enseñar. Por ejemplo, hoy en día la tecnología es algo que los nietos generalmente transmiten a los abuelos. Entonces se da esta un poquito simetría en el vínculo que ayuda a los niños a salir al encuentro del otro. Si tenemos en cuenta las crisis familiares, los abuelos también que transcurrieron, que ya vivieron más años, que ya atravesaron distintas etapas de su vida, aportan calma y sabiduría. En definitiva, es un vínculo que solo trae a los chicos placer, que solo trae a los chicos paciencia y realmente esta templanza que a veces se necesita en la vida que llevamos. El problema es que, como dijimos, esta sociedad agitada a veces los excluye, no los tenemos presentes, no los tenemos en cuenta y corremos generalmente a todos los vínculos, pero principalmente estos que nos obligan a bajar, a estar aquí y ahora, a tener paciencia. Así que bueno, es un tema para tener en cuenta y para realmente darle profundidad. Agradecemos a Mabel Borda por haber estado nuevamente con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias para la Familia y estuvo ampliando aquí el tema sobre la abuelitud. Nos vamos a ir a una nueva pausa y en el último bloque cerramos este tema con algunos datos y algunos tips para la familia.
Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Último bloque en este programa de Casa de Familia, hablando de los abuelos. Como recién escuchábamos también a Mabel Borda, que estuvo compartiendo con nosotros. Y José, vamos a traer un concepto, al menos me llamó la atención, que Mabel nombra a los abuelos como un remanso, dice ella, ¿no? En su La verdad que uno cuando se imagina ese remanso, quizás todos los abuelos no sean iguales, digamos, ¿no? Pero ese remanso, esa quietud, esa serenidad, esa prudencia, que es por la experiencia que tienen los abuelos, que tienen una mirada distinta de la vida, porque incluso su porvenir, su proyección es distinta. Entonces, en vez de estar mirando para adelante, están mirando para atrás y vuelven a buscar a sus hijos y a sus nietos. Y entonces me parece que ese remanso, eso de tener abuelos que sean remanso, me parece que es un aporte importantísimo. Y más hoy, como también decía Mabel, que muchas veces por ahí dependemos demasiado de los abuelos. Los abuelos por ahí hacen demasiadas cosas, o como trabajan papá y mamá, por ahí los abuelos están mucho tiempo por ahí con los nietos. A veces también, como decía uno, por ahí también hay que tener cuidado de no abusar de los abuelos, ¿no? Pero es importante entender esto, que los abuelos cumplen una función y dan aportes enormes a los nietos, aportes positivos, como también pueden hacer aportes negativos, ¿no? Entre estos aportes positivos, me parece importante rescatar la parte afectiva, ¿sí? Son los abuelos los que muestran esta madurez en el amor y esta madurez en la entrega, y hacen que el nieto sienta esa complicidad, como decíamos recién, pero esa unidad afectiva, esa unión afectiva entre el abuelo y el nieto. También son los portadores de valores, también son los que dan esta visión prudencial de la vida, y es vamos a hacer tal o cual cosa, incluso comparando, mi mamá no me hace eso, mi mamá no me revuelve la taza así. Bueno, y ve que el abuelo sí la revuelve o la abuela la revuelve de modo distinto, y cosas que el niño va viendo, que lo que se hace en la casa no es solamente lo que está en la casa. Por eso también ayuda a la socialización y hace que el abuelo muestre con un sentido crítico que hay otros modos de realizar las cosas. Entonces el niño también amplía ese panorama de decir, bueno, hay otros modos, y va ampliando su juicio crítico, digamos. También el abuelo hace que transmita, digamos, las tradiciones de la familia, hace el abuelo el que trae los recuerdos de los hijos, tu papá hacía tal cosa, tu mamá hacía tal otra, y eso también va haciendo en el niño esa idea de tiempo, de que en el pasado pasaron cosas y en el futuro van a pasar cosas, y algún día yo también seré así. Y aquellos niños que aprenden a cuidar a sus abuelos, también son los que van a cuidar a sus padres, y también van a copiar ese modelo de cómo sus padres tratan a sus abuelos. Por eso ese trato también de los abuelos hacia sus papás también es importantísimo, porque ellos ven ese trato respetuoso, donde no interviene en ese sistema parental, los consejos que pueden dar. Por eso también los aspectos negativos de un abuelo son justamente lo contrario. Cuando un abuelo es demasiado autoritario, cuando intenta meterse en ese sistema parental y poner las órdenes él, y que también pasa, y pasa frecuentemente, de decirle, bueno, ¿sabes qué? Están haciendo malas cosas, ¿sabes que tu papá se equivocó con esto? Vamos a hacer tal otra. O, ¿sabes qué? Tu papá no sabe nada. Entonces, esa desautorización de los padres, el malcriarlos demasiado, sobreprotegerlos demasiado, también puede llegar a ser un daño, en el sentido de que
por ahí son cómplices en muchas cosas, no como picardía, sino por ahí como un defecto, de querer sobreprotegerlo, ¿sí? Entonces el padre le dice como función normativa, anda a hacer tal cosa, y el abuelo sale y dice, no, ¿sabes qué? No le pidas eso porque pobrecito, ¿sí? Desautorizándolo. O lo hace por él. Bueno, o lo hace por el nieto, digamos. Por el nieto, claro, por supuesto que sí. Dejá, yo lo hago. No, es que por ahí compensarlos o justificarlos. No, lo que acaba de hacer no lo hizo por tal cosa, sino por otra. No es que te haya querido decir eso, sino que te quiso decir tal otra. Y eso va minando esa relación, esa visión que tiene el nieto sobre sí mismo incluso y sobre sus padres. Entonces el abuelo da esa función, digamos, de conocimiento de la realidad, o incluso puede hacer que eso cambie. Es maravillosa esta especie de triangulación que hay entre abuelos, nietos y papás, que genera como ese hilo conductor familiar, ¿no? Como decíamos, de enriquecer, de la tradición, de toda la historia familiar. Es esa circularidad de los afectos y que una generación le da a la otra lo que tiene que transmitir a la siguiente. Y eso es lo que no hay que cortar, por eso es la importancia que tienen los abuelos y los padres y la relación entre ambos. Bien, y ya casi en el final vamos a compartir más que tips, es una especie de invitación que vamos a hacer a los abuelos, ¿verdad? Bueno, sí. A todos los actores de la familia, a los nietos y a los papás también. Acá me parece que habría que centrarse primero y principal para los abuelos, que entiendan la función que tienen como abuelos. Y eso significa muchas veces descubrir en los nietos esa proyección, esa identidad que les da a ellos mismos. Pero no reemplazando la función parental, o sea, no entrando en la función parental, no rompiendo el rol educativo que tienen los papás. Cuando se introducen ahí es donde hacen daño. En segundo lugar, para los papás me parece que es importante que entiendan que los abuelos tienen una función importantísima. Y entonces tienen que dejarse ayudar, escuchar a los abuelos, ¿sí? Porque tienen otro tipo de experiencia, y dejar que los abuelos pasen tiempo con sus nietos. Y esto del tiempo es clave, porque muchas veces de tiempo no lo disponemos o preferimos ir a un cumpleaños de compañeritos de la edad para que pasen más tiempo con niños de la edad para que socialicen, y en realidad conviene por ahí este contacto con esta generación un poco más grande. Y para los nietos, me parece que este es el mensaje por ahí más contundente, es que tienen que querer a sus abuelos y tienen que querer a sus padres. Queriendo a los padres, queriendo a los abuelos, es donde ellos realmente están cumpliendo este mandamiento de honrar a padre y a madre. Y es donde vendrán todas las bendiciones, porque así como en la Biblia hay enormes cantidades de mensajes hacia los ancianos como portadores de esta sabiduría, también para los nietos hay enorme cantidad de bendiciones, igual que para los hijos, aquellos que aman y cumplen este mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Y esto se trasciende no solamente a su papá y a su mamá, sino también a sus abuelos, a sus otros papás. Y también entender que muchas veces podemos ser abuelos de otros. Y los niños que no tienen abuelos, o los niños que no tienen padre, muchas veces por ahí pueden recibir la influencia positiva de un abuelo o de una abuela, haciendo que cumpla esa función como padre vicario o como abuelo vicario. Y esto es una cosa que también es importante resaltar. Hay muchos abuelos que no tienen nietos, pero pueden buscar esos nietos en otro. Y ese amor dado hacia los otros hace que en el fondo siga esta circularidad de los afectos. Bueno, José, la verdad que ha sido un placer hoy también compartir esta otra parte de la familia que tiene que ver con los abuelos. Así es que bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo programa de Casa de Familia. Y como siempre, decir que trabajamos para una institución que es la institución más importante que tiene la sociedad y que es la familia, y que en esta nueva faceta mostramos esta extensión de la parentalidad, esta extensión de ser padres. Así es. Les agradecemos y nos encontramos en el próximo programa.